Javier Ortega Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues no, el agradecido soy yo. Además, hoy era un día en el que había que contar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos visto allí en el Ayuntamiento de Madrid. Pues un lamentable acto más de la imposición de ese silencio, de ese consenso del silencio al que nos quieren imponer a todos los españoles, en el que hay que negarlo todo. Por eso les he dicho que venía a ofrecerles un gran pacto contra el consenso del silencio negacionista, ese que niega la realidad, ese que quiere decirnos a todos los españoles que solo podemos ver y defender a una parte de las víctimas. Ese que dice que si te sales del discurso oficial eres un fascista, un neonazi, un antidemócrata. Ese que dice que no puedes intervenir en un acto institucional del ayuntamiento que pagamos todos dentro de la institución en la que yo tenía que intervenir en nombre del grupo municipal de Vox y al que se me intentó interrumpir por la propia organización del acto, y en el que permiten, sin llamarle la atención, que te profieran todo tipo de insultos, que pateen, que griten, en fin. Lo más triste de todo es que a esto ya estábamos acostumbrados con la izquierda sectaria, la del PSOE de sus 140 años de mentiras y la de los podemitas. Pero lo que no me podía imaginar es que se sumasen con tanta alegría y con tanta afinidad el Partido Popular y Ciudadanos, esa derechita cobarde, Isabeleta Naranja, que es curioso y probablemente en el programa podremos contarlo. ¿Tenían algo que ver con esta persona que me agredía y que me insultaba, a la que dicen que yo le falté al respeto porque no la miraba? No es verdad, yo la miré varias veces y le pedí que por favor respetase ella el acto porque iba a intervenir una mujer en ese momento. Pero podíamos quedarnos en lo que pasó, en la escena del acto, pero lo más importante de todo, y yo no me resisto a repetirlo, es que en España ha llegado la hora ya de no callarse y de decir que estamos hartos de esta imposición de una ideología que al final es la lectura única de quienes se les cayó el muro de Berlín y ahora tienen que seguir viviendo no de la lucha de clases sino de la lucha de sexos, que ha llegado la hora de decir que nosotros sí queremos proteger a todas las víctimas, que no puede ser que haya víctimas que estén abandonadas, mujeres que están siendo agredidas por sus parejas lesbianas, asesinatos de madres por sus hijos, de abuelas por sus nietos, como la de hace unos pocos días, en las que tuvimos que ver desgraciadamente a un nieto búlgaro que asesinó, que degolló a su abuela de 69 años, o una madre que después de drogar asesinó vilmente a su hija en Lugo. Y todas esas son víctimas y todas esas necesitan protección, y que hay que cerrar el chiringuito a todas las asociaciones que desgraciadamente, como ya descubrimos en Andalucía, que esto es lo que les molesta, que de 42 millones que tenían presupuestados este último año, hasta que llegó Vox y echó con sus votos de allí a la izquierda del chiringuito del PSOE, de 42 millones que tenían presupuestados, solo 1,2 llegaban realmente a las víctimas. El resto se les diluía entre las asociaciones del régimen. Es interesante porque el discurso, por así llamarlo, de la señora que le ha increpado a usted hoy, en realidad de lo que hablaba era de la inmigración y de los inmigrantes. No tanto de la violencia de género, pero todo el mundo lo ha replicado como ¿cómo decir?, la justa indignación de una víctima de violencia de género frente al hombre que niega que tal cosa exista. Y así ha sido repetido después por las lideresas y lideresos de todos los partidos del Frente Mayoritario. Por ejemplo, Carmen Calvo e Irene Montero, a las que escuchamos ya. Que hay que tener acordonada a una ultraderecha que ya estamos viendo que cada día traspasa un límite, que no tiene ningún control y que desgraciadamente hoy ha traspasado el insulto, la falta de respeto, nada más y nada menos que a una víctima. Frente a una extrema derecha que está planteando un discurso de odio, que está negando la existencia de las violencias machistas y que además vemos que es una extrema derecha cobarde, que no se atreve a mirar a la cara a una víctima de violencia machista cuando le dice claramente que con eso no se juega, que las políticas que se tienen que hacer son de protección de los derechos humanos, de las libertades y de las mujeres, porque nos están agrediendo, matando, violando por el hecho de ser mujeres. Creo que la reacción no puede ser quitarle la mirada de forma cobarde. Eso demuestra lo que es la extrema derecha, personas que solamente saben difundir odio, pero que después no tienen las agallas suficientes para mirar a los ojos a la gente contra la que generan ese odio.
Vamos a ver, dos argumentos. Uno, está tocada. El de Carmen Calvo, que usted ha insultado a la víctima de la violencia de género. La verdad es que de las imágenes que hemos visto no se deduce el insulto, pero en fin. Yo estaba intentando escuchar el acto y de repente empecé a escuchar unos gritos desaforados de una persona que estaba, una señora que estaba en una silla de ruedas. Que la han puesto a su lado. Que me la han puesto a su lado y que además ahora voy a hablar y voy a definir por si alguno de los espectadores no sabe quién es esta señora. Porque claro, yo en aquel momento no lo sabía, pero luego me he enterado y resulta que esta mujer, voy a dejar al margen de su actitud, creo que muy poco respetuosa hacia todos los que estábamos en la sala, especialmente a mí, pero especialmente también a las personas que querían seguir el acto o a la persona que estaba intentando hablar, que no podía hablar porque esta mujer estaba gritando en medio de la sala. Yo no solo no le falté al respeto, sino que todo lo que le dije es, por favor, guarde silencio porque queremos escuchar lo que está pasando. Pero no hubo manera. Pero es que esta mujer, Nadia Otmandi, es una víctima, una triste víctima de un caso gravísimo en el cual su hermana, igual que ella, procedente de Marruecos, marroquíes, que había venido a visitarla de Marruecos, sufría una violencia atroz de su marido iraní. Palizas, amenazas de tirar a los hijos por la ventana, y en un momento determinado esta mujer, valientemente, yo lo quiero reconocer, se puso entre el marido, entre el cuñado y su hermana. La hermana pudo salir con el niño en brazos y ella, al ponerse delante, recibió los disparos de este criminal. Bueno, pues tiene que saber esta mujer que con la actual, y lo sabe, que con la actual Ley Integral de Violencia de Género, su caso no estuvo protegido. No estuvo protegido porque no había sido agredida, no había sido... por su propia pareja, por su pareja, claro, sino por un cuñado. Si hubiera sido, como propone Vox, con una ley integral de la violencia de género, como entraría dentro del entorno familiar, porque era su cuñado, sí habría estado protegido. Primera cuestión, nos gritaba a nosotros, a los de Vox, en mi persona como portavoz, cuando somos los que hubiéramos defendido su caso. Segundo tema. Esto es interesante porque ella decía precisamente que había sido víctima y no había recibido ni un duro, etcétera. Pero no había recibido ni un duro por la ley que ella defendía. Primera cuestión, la ley es iraní, ¿no? Él es iraní. Es los que financiaban a Podemos, ¿no? Los que financiaban a Podemos. Por concretar. Sí, primera, la teocracia iraní, esa dictadura donde se vive también. Primera cuestión, con la ley actual, esa ley que defiende a capa y espada el Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE, Podemos, el consenso progre, esta mujer no está protegida. No está protegida, insisto, porque su agresor no era su pareja heterosexual, era la pareja heterosexual de su hermana marroquí. Segundo, el agresor fue condenado a 2 años de prisión. A los 2 años estaba en la calle. Con lo que propone Vox, ese criminal tendría una condena de cadena perpetua y no volvería a haber visto la luz, no volvería a haber pisado la calle y no volvería a haber puesto en riesgo la vida de ninguna otra mujer. Y tercero, esta víctima que me increpaba, el agresor fue condenado a pagarle 240.000 euros. No cobró 1 euro. Y no cobró 1 euro ni cobró ningún tipo de indemnización del Estado porque no se le reconoció esa condición de víctima. Bueno, pues resulta que con la ley contra la violencia intrafamiliar que propone Vox, esta mujer habría cobrado de un fondo estatal para la protección de todas las víctimas. Por tanto, hemos llegado a una situación tan hipócrita, tan absurda y tan demagógica que se ataca como fascistas, machistas, xenófobos, racistas, prácticamente se nos acusa de criminales, como dijo, por cierto, la representante de Más Madrid, que vino a decir que nosotros al final estábamos justificando a los agresores. Eso es lo que ha estado luego Irene Montero en las declaraciones que hemos visto. Al final se coge la situación y se arroja contra Vox. Nosotros somos los responsables. Cuando nosotros, desde Vox, somos el único partido que está diciendo que para combatir la violencia intrafamiliar lo primero que hay que hacer es contar la verdad. Poner encima de la mesa las estadísticas, hablar de todas las muertes, porque ellos dicen, y tienen razón, y es muy triste y lamentable, y nosotros lo repudiamos, las 52 víctimas que ha habido este año de mujeres agredidas y asesinadas por su pareja heterosexual. Pero es que se olvidan de las que han sido agredidas y asesinadas, como digo, por sus hijos, por sus nietos, por su pareja lesbiana. Esas también son mujeres y también tienen derecho a protección, o las niñas que han sido asesinadas, que no son mujeres.
Y, por supuesto, también hay que contar la verdad de los hombres que son protegidos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es contar la verdad de los datos. Lo segundo, poner los medios eficaces, porque se ha demostrado que esta ley, a pesar de los millones que se ponen en el pacto estatal, no ha conseguido evitar las muertes. Por tanto, habrá que reconocer un cierto fracaso. Pues habrá que explicárselo a todos los que hoy se han manifestado uno detrás de otro contra Vox, que se ha convertido, por así decir, en el pim pam pum, o en el niño de los azotes que había en las antiguas cortes. Como no podías pegar en las posaderas al hijo del rey, pues entonces había un niño allí del pueblo que contratabas para sacudirle. Pues eso es Vox ahora mismo. Vamos a verlo. Tras lo sucedido hoy con Ortega Smith, las reacciones del resto de partidos políticos no se han hecho esperar. Rita Maestre de Más Madrid lo hacía en el mismo acto. Porque lo que has hecho, Javier, no es nada más que una defensa de las agresiones a las mujeres. Igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y siento aún más profundamente que, al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus 2 hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como este. También se ha pronunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que le ha recriminado que haya elegido este acto para pedir la derogación de la ley de violencia de género. ¿De verdad que el sitio para hacerlo es delante de un montón de mujeres maltratadas? ¿De verdad que el sitio para reivindicar que no existe la violencia machista es delante de mujeres que muchas de ellas son víctimas de violencia machista, que han sufrido malos tratos? El Partido Socialista lo hacía a través de sus redes sociales. No eres capaz de mirarle a los ojos, Ortega Smith. Vergüenza. Palabras muy similares a las de la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero. Una víctima de violencia machista se enfrenta al odio de la ultraderecha. Ortega Smith le retira la mirada. Lo triste es que no lo hace por vergüenza, sino por arrogancia. Gabriel Rufián también ha querido sumarse a los reproches a Ortega Smith. Mujer valiente, inmigrante y víctima de violencia machista por arma de fuego. Nadia Otomandi es todo cuanto Ortega Smith odia. El fascista es cobarde y solo mira cara al sol. Unos hechos que han convertido a Ortega Smith en el centro de todas las críticas. Bueno, está claro. Es decir, aquí ahora el objetivo evidentemente es el linchamiento masivo. Ya hay un malo. Pero es lógico, es lógico. Esto en la historia de la humanidad ha ocurrido siempre. Cuando había un consenso criminal en el mundo que aceptaba que una parte de la economía se sustentaba sobre la esclavitud de otra parte de los seres humanos, quien se atrevía a levantar la voz, los abolicionistas, eran repudiados, eran atacados, se les acusaba en todos los foros institucionales diciendo que ellos atacaban el Estado, atacaban la economía. Y eran ahorcados. Que eran ahorcados. Cuando algunas mujeres valientes, no precisamente de la izquierda, se levantaron las auténticas sufragistas, las auténticas mujeres feministas que lucharon para la igualdad de la mujer, para que pudiera votar, para que pudiera entrar en las universidades, para que pudiera llegar a las altas instancias y las altas magistraturas del Estado, como Concepción Arenal o como Emilia Pardo Bazán, no precisamente de izquierdas, fueron repudiadas, fueron atacadas precisamente por las abuelas o las nietas ideológicas de las actuales. Pero esto ha sido siempre así. Quien ha levantado la voz contra una mentira, contra una injusticia, pues ha recibido las críticas de todos aquellos que, bien por desconocimiento, una parte de la sociedad porque recibe todos estos mensajes de los medios de comunicación manipulados, y otra por interés, porque al final tienen su negocio montado en torno a la tragedia de estas mujeres, como insistía hace un momento, poniendo el caso evidente, y no estamos hablando de una broma, de 42 millones a 1,2 en Andalucía, pues evidentemente se sienten amenazados y tienen que reaccionar así. Pero decíamos aquello, ¿no?, de que ladran, luego cabalgamos. Esto significa que estamos acertando, que estamos señalando a lo que es una realidad en España. Lo que nosotros vamos a hacer, y tienen que tener la completa seguridad todos los españoles, es lo que hemos hecho siempre en Vox. Lo vamos a decir cada vez más fuerte, cada vez con más fuerza, y vamos a señalarles con datos quiénes son los que están financiando este negocio, quiénes están lucrando de él y quiénes están mirando para otro lado. Y por supuesto el señor alcalde, que me retó desde esa tribuna como si estuviéramos en la Edad Media, me lanzó el guante diciendo que me retaba para que le dijera una sola de las 15 medidas que han propuesto su gobierno en el Ayuntamiento de Madrid
que no pudiéramos votar. Que me dijera una sola de las 15 medidas del acuerdo que han llegado con el resto de formaciones del Ayuntamiento, con el PSOE, con Más Madrid y con Ciudadanos, que le dijese una sola de las 21 medidas. Bueno, pues yo le digo al señor alcalde que mañana y pasado en los plenos va a recibir la respuesta oportuna y tiene que tener la completa seguridad que todas aquellas medidas que sean realmente eficaces para combatir la lacra de la violencia dentro del seno familiar tendrán nuestro apoyo. Todas las que sean para seguir financiando chiringuitos de la izquierda supremacista y de la ideología de género tendrán nuestro rechazo. Y que lo sepa desde ya y que lo sepan los madrileños. Si no podemos aprobar los presupuestos porque pretendan seguir financiando chiringuitos políticos o ideológicos como la FRAM o como asociaciones que están vinculadas a la ideología de género, no apoyaremos esos presupuestos. Lo tiene que tener muy claro. A mí me llamó la atención hoy, he seguido con enorme devoción todo lo que ha pasado después de lo que ha habido esta mañana. Me ha llamado mucho la atención de Carmen Calvo, que hemos visto unas declaraciones, pero otras en las que en las mismas declaraciones decía o estás a proteger a las mujeres y sus hijos o dónde estás tú. Lo dice esta vicepresidenta de un gobierno del PSOE que declaró el aborto como un derecho fundamental de la mujer, a proteger los hijos, con un par. Irene Montero, haciendo muy poco favor a las mujeres, porque en el momento que politizas este tipo de cosas es cuando te empiezas a cargar la causa general. Entonces ha dicho que ella, como su abuela, y está el feminismo, frena a la extrema derecha, aquí estamos las mujeres, como estuvo mi abuela, poniendo nuestros cuerpos para parar la violencia y hacer una sociedad igualitarista frenando a la extrema derecha. Yo lo que quiero es que frenen a la gente que pega a las mujeres y que genera esa violencia que existe y que es real, ¿no? Y le voy a dar la razón a la señora que iba en la silla de ruedas, a la víctima, que ha dicho una frase que tiene toda la razón. No se hace política con eso. Mi pregunta es, ¿qué coño estaba haciendo ella en un ayuntamiento, en un pleno, haciendo declaraciones, concentraciones, manifestaciones y política, que llevamos todo el día aguantando la política de la violencia de las mujeres? Si con eso no hay que hacer política, que yo estoy de acuerdo, ¿qué coño hacía ella allí? ¿Y qué hacéis vosotros? Es una pregunta a la que tendrá que contestar ella. Claro, no, y él. Es decir, eso es política. Es decir, que no digan que no hay que hacer política. Es que además, precisamente, esa frase es la que nosotros les hemos repetido muchas veces, que para combatir el crimen lo que hay que tomar son medidas legales, hay que tomar medidas policiales, medidas judiciales. Pues hay que hacer política, pero política positiva. Política positiva. Lo que pasa es que cuando algunos lo utilizan como bandera de su ideología, por eso le llamamos ideología de género, porque es una ideología, ya digo, se les cayó el muro de Berlín, ya no podían luchar entre las clases y ahora tienen que enfrentar los sexos y declarar a media humanidad culpable y presunto agresor. Bueno, la gente al final se estará preguntando, pero o sea, ¿todo esto es una broma? O sea, hay un señor que está sentado tranquilamente, que hace un discurso absolutamente respetuoso, reflexionando, le ponen a una señora al lado, inmediatamente los micrófonos estaban preparados para ponerlos allí también en una serie de iPhones, y esa señora le espeta una serie de cosas absolutamente fuera de la razón, fuera del sentido. A continuación se montan los programas de televisión para que todo recaiga sobre esa persona que estaba sentada ahí tranquilamente y que ha aguantado estoico. Por cierto, le felicito porque tiene usted más paciencia que el santo Job. Aguanta como esa persona, fuera de todo comedimiento y de toda educación, y sin que nadie en la sala dijera, señora, por favor, déjelo estar ya, que no le toca, usted si quiere decir algo, este no es el sitio. Bueno, pues todo eso se vuelve contra usted, contra Vox, contra todos los que pensamos exactamente las mismas cosas que usted está defendiendo, porque son cosas completamente de sentido común. Los espectadores en su casa se deben estar haciendo cruces, diciendo, o sea, ahora este señor tiene que venir aquí a defenderse ¿de qué? A defenderse, por eso he titulado al principio, los matones de la izquierda. Don Javier, acuérdese que Trump lleva prácticamente 3 años en el poder. Le queda 1 año de mandato. Sí, 1 año, un poquito menos. Es el primer martes después del primer lunes de noviembre próximo. A Trump no le han dejado un día de respiro. Desde que tomó posesión de su cargo y antes no le han dejado un día de nada. Es decir, usted no va a poder leer una buena noticia sobre Trump, ni siquiera regular, en ningún medio español. En ninguno. Pues no espere usted leerla sobre Vox. Les va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, la ola de
de odio, de rencor, de envidia hacia todo lo que represente, devolverle a la gente un grado de lucidez y de verdad, un reconocimiento en sus propias raíces, en sus orígenes, en el sentido común. Todo eso es inaceptable para toda esta gente, Javier. Entonces vais a tener que cargaros de paciencia, de bonomía, esa sonrisa que te ilumina y que te mantiene a ti y a todos. Hoy mismo le estaban atizando a Rocío Monasterio, a Santi Abascal en otro programa de televisión, a Iván Espinosa de los Monteros. Es decir, van como los negritos, van uno por uno por cada uno de vosotros. Seguid unidos y con esa cara y esa capacidad de argumentar en serio y con buen tono que tienes y con ese, la verdad, ese talante, lamento lo de la palabra, pero porque lo vais a necesitar, Javier. Muchas gracias. Yo quiero que me responda a preguntas cortas que creo que ya ha respondido, pero para mí es esencial. Sí. ¿Le daría una ayuda a Nadia, sí o no? Conociendo su caso como lo conoce ahora. Sí. ¿Estaría dispuesto a sentarse a hablar con ella? Sí. ¿Y por qué, según dicen, a mí me consta que la ha mirado? 5 veces. 5 veces. Está en los Una vídeos. escritora... He mirado y he hablado con ella, le he dicho, por favor, que debe usted escuchar el acto, no es el momento de esto. Alguien que se hace llamar escritora ha dicho que usted ha hecho una técnica de maltrato psicológico. No mirándola, ha dicho, sí. Y Ciudadanos, bueno, se lo voy a poner fácil. Portada en 2015. Rivera defiende equiparar las penas de la violencia doméstica al margen del género. Mensaje de Ciudadanos. Pacto Nacional contra la Violencia de Género para promover una ley contra la violencia intrafamiliar. Acuerdo, reformas. 2016. Por si acaso. Quería preguntarle una cosa que le va a preguntar la señora Villacís, según ella ha dicho, la próxima vez que le tenga delante. Mañana. Le voy a preguntar que quién tiene más riesgo de ser violado, si él o yo. ¿Qué le contestaría? Pues yo creo que lamentablemente las mujeres tienen más riesgo de ser violados que los hombres, pero todas las mujeres, y no solo las mujeres que puedan tener una pareja heterosexual, también mujeres que puedan tener una pareja homosexual o mujeres que no tengan pareja, y especialmente si hablamos de violaciones... No, un hombre no puede ser violado, un hombre puede ser sodomizado, pero no violado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿O es que no desconocemos la biología? Bueno. No, a un hombre no se le puede violar, dígaselo a la señora Villacís, Bueno. Se puede violar a una mujer, pero no se puede violar a un hombre se le puede sodomizar. Bueno. Pero es No, un lo acto digo contra porque- que se llama violación en genérico. No, se llama sodomización. Y eso está en la biología y está descrito. Quizá no es el tipo de conversación apropiado. No, para pero tal, es que porque, si le pregunta eso es una- a la señora Villacís, explíqueselo, porque es por si no lo sabe. No, lo que quería añadir es, claro, que ya que hablamos del riesgo de violaciones, donde se están produciendo un riesgo de violaciones muy importante para las mujeres, en aquellos barrios y en aquellas poblaciones donde la inmigración ilegal, los MENAs o inmigrantes ilegales mayores de edad, pues han tomado a las calles. Y nos cuentan, cuando hemos ido recorriendo España en la campaña electoral, muchas zonas de Andalucía donde te dicen los padres, yo a mi hija ya no le dejo salir de casa sola, yo ya no le dejo estar con sus amigas en el parque. Así que es verdad que hay un riesgo y contra todo eso tenemos que luchar, y lo que dependa de Vox pues lo haremos con todas las fuerzas que seamos capaces. Y por cierto, ese tuit que ha leído pues denota lo que significa Ciudadanos. En aquel momento le soplaba el viento por un lado y apuntaba en una dirección, cambió el viento y ahora se apunta a la siguiente. Y tanto viento para un lado, viento para otro, se les ha desatornillado la veleta y dentro de poco se han quedado sin veleta y se van a quedar sin escaños. Gary Durán, ¿una pregunta? Sí, bueno, más que una pregunta era una breve reflexión. Por cierto, violación normalizada es la explotación sexual que se vive en cualquier ciudad como Madrid, sin que haya nadie que hable de ella. No, simplemente quería apuntar que hay una cuestión que tienen en común el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la normalización lingüística o el tema de la educación, o dos cuestiones. Una es la cuestión de la discriminación positiva, que creo que hay que explicar mucho, porque es la excusa que se da, o sea, la necesidad de la discriminación positiva para justificar el hecho de la desigualdad ante la ley, que creo que es precisamente lo que más hay que defender, el tema de la presunción de inocencia, y luego el tema de que el dinero nunca se acaba para
digamos, para subvencionar estas cuestiones, porque nunca se llega a la situación ideal en que el problema se acaba. No se llega al momento en que la educación alcanza las cotas que tiene que alcanzar, no se llega al punto en que no se mata a ninguna mujer y no se llega al punto en que se normaliza, en que todo el mundo habla en catalán en una sociedad. Entonces, esas dos cuestiones, el tema de discriminación positiva y el tema de que siempre tiene que haber dinero, es lo que explica esa reacción además tan virulenta hacia quien se atreve a decir este dinero que se ha gastado no ha servido para nada o ha servido para poco. Y la discriminación positiva es un ataque contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si me permite añadir una cosa, la cuestión económica en estos casos tiene un matiz bastante dramático. Y es que el sistema está montado de tal manera que cuanto mayor número de denuncias haya, cuanto mayor número de agresiones se produzcan, mayor dinero se va sumando. Y esto lleva a que, desgraciadamente, empiezan a producirse un negocio. Pasa lo mismo con la inmigración. Nosotros hemos estado hablando con policías que nos han dicho hay asociaciones que precisamente están favoreciendo porque reciben dinero por cada inmigrante que consiguen dar de alta en los CETI, ¿no? Y con esto de la violencia de género, mal llamada violencia de género, se produce lo mismo. La Unión Europea da más dinero, más millones de euros, a aquellas comunidades autónomas que han registrado mayor número de denuncias. Por tanto, provoca un efecto llamada en la denuncia y por tanto hay muchos despachos especializados en que a la mínima de cambio, una mujer que se quiera divorciar, una mujer que quiera sacarle dinero, lo primero que hacen es decirle vete y pon una denuncia de maltrato. Eso genera dinero para las asociaciones, eso genera un trato diferenciado en los juicios de divorcios y de separaciones, es decir, desgraciadamente se hace negocio con la tragedia humana y luego a las que de verdad se les debería proteger, a las que de verdad están protegidas, para esas no llegan los recursos. José, la manipulación de medios. Perdona, que José Ramón todavía no ha podido meter baza en este asunto. Ya es cuando ahora me dices que sea breve y algún día voy a cantar un chiste sobre el Papa y la brevedad. Voy a tres temas, claro, es que voy a tres temas, me dejáis para el final y entonces, el primero, que hay una cosa que es muy peligrosa y que es de todo tenor revolucionaria, de todas las revoluciones en la historia, que es cuando ponen el argumento tan griego y tan dramático de que hay una víctima, por lo tanto con mayor legitimidad que un representante político. Y entonces eso es insalvable, eso está tan orquestado que a mí lo que me parece que las instituciones se tienen que proteger y que ese tipo de actos pues no deben estar amparados. Usted se ha presentado en unas elecciones, usted ha ganado su acta de concejal y por lo tanto usted es quien representa a los ciudadanos. Y la otra persona es un ciudadano privado que no puede estar en el mismo plano de igualdad y menos en un acto público. Y esa es mi pregunta, a ver cómo consideran ustedes, porque yo creo que llega un momento que las instituciones tenemos que proteger entre todos. Lo segundo, y usted es un político profesional y es un grandísimo comunicador, yo creo que también están en una esquina mediática donde se han metido al principio, les ha sido muy eficiente comunicar que el tipo de violencia tenía que ampliarse al ámbito familiar, pero yo creo que ahora mismo ya todos meten fichas en el mismo buzón y nadie consigue tener un discurso distinto. Yo creo que es muy peligroso y además, no solo peligroso, sino que creo que no es acertado negar que puede haber una violencia específica contra las mujeres, una violencia de género. Si ustedes quieren generar una ley de violencia familiar, a más, extraordinario. Y lo que sí que hay que apuntar es que hay salida para la violencia de género y que estas leyes que sí que están funcionando, pues las últimas estadísticas, y hoy es el momento para recordarlo, hace que 8 de cada 10 víctimas pues estén saliendo gracias a todas esas medidas del Pacto de Violencia de Género. Pero la pregunta era la primera, proteger las instituciones contra todo este tipo de legitimidad popular que se nos viene encima. Sí, la primera cuestión, esto no es casualidad, esto está todo preparado y me mandan muchos mensajes, ánimo, vaya encerrona la que te han metido. No, nosotros sabemos perfectamente que cuando vamos a cualquier acto de estos y no vamos a seguir el guión establecido porque vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para explicar lo que pasa, pues cuando saben que vamos a ir preparan este tipo de escenografía. De hecho, responsables de comunicación del partido me confirmaron después del acto, yo en el momento no lo vi, que los periodistas de La Sexta habían estado hablando previamente con esta señora, con Nadia Otmandi, que estaba antes de que empezara el acto, es decir, preparándola y acercándola precisamente en el pasillo, cuando era la única que estaba ahí, cuando había otras personas en silla de ruedas que estaban en la parte de atrás de este salón de actos, pero esta persona la trajeron y le pusieron la silla justo al lado mío porque estaban preparados a que cuando yo terminara
terminara la intervención, le tocaba el turno a ella para hacer aquello. El proteger a las instituciones, pues voy a poner un ejemplo que se va a entender. Hay una Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, se llama la FRAM, que la ha dirigido durante muchos años un tal Murgui. Murgui es concejal, Murgui ha sido una de las personas que ha llevado las finanzas de Podemos, y recibieron sus primeros millones de euros del Partido Popular en la época de Alberto Ruiz Gallardón, y desde entonces siguieron teniendo una de las mayores financiaciones de todas las asociaciones, y además se les dio un carácter especial como si hubieran sido legítimos representantes de los madrileños, y tenemos la desgracia que tener que soportar a esta gente de la FRAM en todas las comisiones del ayuntamiento, que se sientan en la mesa con el resto de los concejales y que además tienen la desfachatez de que intervienen y que insultan, como insultaron a nuestro concejal Pedro Fernández, llamándole sinvergüenza, y no tuvo la presidenta de la comisión de Podemos de Más Madrid, ni siquiera le afeó la conducta, le dijo que es que él le había provocado cuando se refirió con la mayor educación del mundo a que esas subvenciones nominativas no hay derecho. Bueno, pues esta FRAM nosotros estamos trabajando para que no esté en las instituciones, se puede sentar en el público como el resto, pero no estar sentado a la mesa con los representantes legítimos de los ciudadanos, y en segundo lugar que se le corte el grifo. Ya nos dice el Partido Popular y Ciudadanos que bueno, que han reducido sensiblemente la subvención, pero que en estos presupuestos todavía le van a dar 1.200.000. Y nosotros hemos dicho que ese 1.200.000, dividido en ayudas a la cesta de la compra mensuales de 100 euros, daban lugar, creo recordar que era para que 1.800 familias madrileñas en situación de extrema necesidad pudiesen recibir un cheque en un supermercado para la comida básica durante todo un año. Así que preferimos que el dinero de los madrileños se destine a las cuestiones verdaderamente necesarias y no a todos estos chiringuitos que se meten, que se inyectan dentro de las instituciones, que se creen que tienen una legitimidad para hablar por encima de los representantes legales. Por cierto, otra batalla que tenemos, y mañana precisamente he hecho una pregunta en este sentido al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, mañana precisamente, sobre los llamados foros locales, es decir, agrupaciones que son el embrión de lo que fue Podemos, que también fueron regados con dinero y que se dedican a decirnos la política que tenemos que seguir en los ayuntamientos cuando no han sido votados por nadie. Y, por cierto, llegan a la sorprendente situación en que aprueban cosas los foros locales. Por ejemplo, el cambiarle el parque que se llamaba Felipe VI, que logramos hace 2 plenos que se volviera a llamar Felipe VI, le cambiaron el nombre y le decidieron llamar Parque Forestal de Valdebebas. Sí. Y cuando pedimos que cuánta gente había participado, 140 personas. Estos son los famosos foros locales que también el Partido Popular y Ciudadanos quiere mantener y que nosotros nos hemos empeñado en que se disuelvan y que no reciban un duro. Estos son los chiringuitos que van suplantando como auténticos tentáculos de capilarización de la extrema izquierda que se van metiendo en las instituciones a costa de nuestro presupuesto y a costa de una supuesta legitimidad democrática que no tiene ninguna. De Felipe VI, por cierto, vamos a hablar enseguida, porque Nacional.cat ha aprovechado un saludo, en fin, normal y corriente en la tribuna de la Copa Davis entre Ortega Smith y el rey para sacudir al rey, porque claro, ha dado la mano al contaminante mayor del reino, y nunca mejor dicho. Un instante para la publi y hablamos de eso y de más cosas, porque tenemos pendiente también lo que vaya a ocurrir en la mesa del Congreso, donde la mayoría social separatista, que juntos sí que serían mayoría, pretenden excluir a Vox. Enseguida volvemos. ¿Buscas ahorrar en tus facturas de luz y gas, pero no sabes cómo acertar? Aldro te lo pone fácil. Hemos creado para ti el simulador Go to Easy. Entra en eltorotv.aldroenergia.com y comprueba por ti mismo cuánto puedes ahorrar contratando tu energía con Aldro. O también puedes llamar al 91 193 1600. Pásate a Aldro. Ellos se encargan de todas las gestiones del cambio de forma fácil y rápida, sin cortes y totalmente gratuito. Llama al 91 193 1600 y comienza a ahorrar desde ya con la nueva tarifa El Toro TV de Aldro Energía. Además, si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía.
más 49 minutos, vamos a lo dicho, es decir, diferentes cuestiones que tienen a Javier Ortega Smith en el medio de la polémica, algunas polémicas absurdas, otras con un poco más de, en fin, de fondo. Yo no sé si la que vamos a ver ahora tiene o no fondo, pero el asunto es que se ha suscitado en medios separatistas catalanes, medios nacionalistas como el Nacional.cat, donde el encuentro entre, el saludo entre el rey Ortega Smith durante la Copa Davis ha generado una reacción, en fin, mire. Felipe VI se tropieza con Ortega Smith y cambia la cara, le cae la baba. Impresionante. Vamos a ver, aquí en principio la cuestión, digamos, el pecado, por así decirlo, está en el hecho de que el rey salude a Javier Ortega Smith. No creo que sea al revés, porque, en fin, ¿no? Entonces, el hecho de que el rey, cuando se encuentra ahí en este, en fin, tampoco es se está tomando una caña, vamos, con este paseo del que hacen, se encuentre con Javier Ortega Smith, seguramente piensa el Nacional.cat que lo apropiado habría sido que el rey Felipe VI escupiera en la pechera, hecho la cobra, por lo menos. Escupiera en la pechera a Javier Ortega Smith y hubiera seguido camino al grito de no me toques o algo semejante, no lo sé. Bueno, ¿qué pasó en la tribuna? No, es curioso porque además ese vídeo lo volqué yo, lo grabamos nosotros y lo volqué yo en Instagram. Yo estaba en mi puesto, en el sitio que me correspondía, en la tribuna de la final de la Copa, que por cierto, enhorabuena a España y a esos magníficos de nuestro equipo nacional, encabezados por Rafa Nadal y por todos los demás. Y pasó Su Majestad el Rey por delante y yo hice lo que creo que hay que hacer protocolariamente, esperar a que él te quiera saludar. Él sonrió, levantó la vista, entonces yo alargué la mano. Me parecía lo correcto, pasaba por delante Su Majestad el Rey y lo que no iba a hacer era ni quedarme sentado ni desaprovechar una oportunidad de saludar al rey de España. El texto que dice el Nacional.cat, perdón, es el siguiente. Contento como si se reencontrara con Eva Sanum, que era una señorita nórdica, si recuerda usted. Bueno, una sonrisa de oreja a oreja, encajando la mano en un señor contrario a las leyes de lucha contra la violencia de género o de protección al colectivo LGTB, o contrario a la Constitución, que se quiere petar las autonomías. Pequeñeces a mis brazos, amigo Smith. Esto lo dice el Nacional.cat. Pero esto es ciertamente muy partidario del Estado de las autonomías tampoco, pero bueno. Los del Nacional.cat, menos mal que no saben, pero yo se lo voy a contar. Estaba echando aquí una cuenta rápida. En los últimos 4 meses yo se lo he dado al rey en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Atentos, apuntad por favor, apunten en el Nacional.cat para y además, la lista si quieren, próxima. yo les facilito la foto. Venga. En la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, en la fiesta nacional, en la recepción de Su Majestad el Rey en el Palacio Real, en la Academia General de Zaragoza, que fui invitado a la entrega de despachos, y por último en el aniversario del diario El Mundo. En todos ellos pude saludar a Su Majestad el Rey y en todos ellos, en el cóctel que se hace, pude pues cruzar unas palabras con él. Este era un saludo, me parecía lógico, en la final de la Copa y teniendo en cuenta que Su Majestad el Rey estaba sentado pues a 5 metros donde estábamos nosotros. Si pasa por delante, creo que lo correcto es saludarlo y lo volveré a hacer encantado además. Por tanto, que tomen nota, porque si cada vez que saludo al rey es porque el rey supongo que saluda a miles de personas a lo largo del año y lo hace con educación, con simpatía y creo que es... Saluda a Pedro Sánchez también, quiero recordar. Sí, y eso resultaba ser bastante más incoherente, porque realmente, precisamente por coherencia, el rey debería saludar solamente a un representante del Partido Popular, un representante de Vox, porque son ahora mismo los únicos partidos que defienden la corona. Al resto no debería saludarles, por lo tanto no sé qué les sorprende. Bueno, segunda cuestión en la que nos interesa mucho la opinión de Ortega Smith, y es la siguiente. Es de ámbito madrileño, pero no solo madrileño. ¿Sabe usted que durante el Carmenazgo en Madrid se quiso erigir una memorial a las víctimas del franquismo en el cementerio, quiero recordar que de la Almudena? Bueno, ese memorial presentaba un problema, que es que entre las víctimas del franquismo escogidas por el gobierno de izquierdas aparecían asesinos convictos de las checas del Frente Popular. Es decir, no gente que cayó en la guerra combatiendo contra los nacionales, no gente que después fue fusilada por el régimen de Franco, no, asesinos convictos de las checas. Claro, se generó un problema formidable. Bueno, el gobierno del señor Martínez Almeida se comprometió a retirar ese memorial. Finalmente, el memorial está, pero se han retirado los nombres de los chequistas.
Y esto ha creado un gran escándalo en la izquierda, que naturalmente ha dicho que, digamos que son víctimas del franquismo humilladas por el gobierno del PP con apoyo de estos señores de Vox, ¿verdad? Porque se les ha retirado el nombre de ahí. ¿Cómo está ahora mismo este asunto? Bueno, mi compañero Pedro Fernández, portavoz adjunto del grupo, estuvo en la comisión correspondiente y la posición que mantuvimos fue que, como las obras ya estaban hechas, pues lo que procedía era, para no malgastar o no malversar, digamos, ese dinero que se había invertido, retirar esas placas y poner una única leyenda, que no sé si ya ha sido instalada, que dijera, pues en homenaje o en recuerdo a todas las víctimas de la guerra civil, con independencia de en qué bando les tocara estar o desgraciadamente a manos de quien murieran. Y creo que eso era un homenaje a todas las víctimas, no hacer un monumento de carácter político, además con la aberración de poner grabadas a criminales chequistas que habían torturado y asesinado a miles de madrileños. Y por tanto nos parecía que era lo correcto. El monumento estaba construido, pues aprovechemos el hacer un monumento de homenaje a todas las víctimas de una triste guerra fratricida que algunos parece que están queriendo rememorar todos los días. Solo una precisión de carácter histórico, historiográfico si quiere usted, y es que buena parte de esos chequistas fueron encontrados en Madrid encarcelados, porque el gobierno del Frente Popular, ala Casado Besteiro, cuando gana la guerra contra el gobierno del Frente Popular, ala Negrín, pone a los comunistas en las cárceles para que cuando lleguen los nacionales los pillen. Entonces, buena parte de ellos, la mayor parte de ellos fueron fusilados porque el PSOE, una parte del PSOE, los metió en la cárcel. Hay cosa que hay que recordar porque si no es que no se entiende nada de lo que pasó en la guerra civil. Y hay un punto crucial, para el que además pediremos abusar un poco más de la paciencia del señor Ortega Smith y además la opinión de nuestros contertulios, porque es clave en todo lo que está pasando, que es el intento del Partido Socialista y de Podemos de expulsar a Vox de la mesa del Congreso, asunto del que antes, por cierto, hablaba José Ramón García Hernández sobre la necesaria representación institucional de precisamente instituciones como la mesa del Congreso. Bueno, ¿eso cómo lo pueden hacer? ¿Puede alguien apartar de la mesa del Congreso a la tercera fuerza parlamentaria del país? Pues como diría el otro, sí se puede. Vamos a verlo. Queda una semana para que se conforme la mesa del Congreso y los partidos tan solo tienen un objetivo: excluir a Vox, quitarle la capacidad de influir sobre la agenda de la Cámara Baja. Tan solo hay 9 asientos en la mesa, 1 para el presidente, 4 para cada vicepresidente y otros 4 para los secretarios. Y es importante saber de qué forma se eligen. Cada diputado del Congreso tiene un voto y el candidato que resulte el más votado será el presidente de la Cámara. Con las vicepresidencias es parecido. Los 4 nombres más repetidos serán los que ocupen esos sillones y lo mismo ocurre con las secretarías. Por lo tanto, 53 votos son los mínimos necesarios para hacerse con uno de esos cotizados asientos. Los partidos hacen las cuentas y las izquierdas trabajan para tener asegurado el control de la mesa. Con los resultados de las anteriores elecciones, la mesa estuvo muy repartida, casi a partes iguales entre los que eran los 4 principales partidos. Pero ahora las cosas han cambiado. Vox es la tercera fuerza política y podría aspirar a 2 cargos en la mesa si cada partido decidiese votar a sus propios candidatos en la sesión constitutiva. Pero PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha un cordón sanitario para aislarles. Podrían entonces repartir la mesa de esta forma e incluso darle a Ciudadanos una secretaría, algo injusto ya que es un partido con tan solo 10 diputados. La única opción de Vox sería llegar a un pacto con el Partido Popular y poder optar así a una vicepresidencia y una secretaría. Pero de momento aún no ha habido avances. Javier Ortega Smith, ¿por qué es importante estar en la mesa del Congreso? Bueno, porque al final es la que toma la decisión sobre qué asuntos se les da tramitación, sobre cuestiones disciplinarias, sobre prácticamente la vida del Congreso. Y evidentemente en ese cordón sanitario, el que nos han querido antidemocrático, al que nos han querido mantener ya en la anterior legislatura, haciéndonos la vida imposible, todo lo que han podido, mandándonos a la parte más alta donde no se nos viera, dándonos los despachos que teníamos que tener a los asesores sentados en el pasillo en mesas. Es decir, nos han intentado perjudicar todo lo que han podido, quitándonos cualquier posibilidad de presidir alguna comisión.
Ahora lo tienen más complicado porque los números cada vez les cuadran menos y hemos tenido más fuerza, pero lo pueden hacer. Y por tanto aquí lo que es importante es saber cuál va a ser la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos, si se van a sumar a ese cordón, a ese bloqueo, a ese apartheid contra casi 4 millones de españoles, o por el contrario van a actuar con una voluntad democrática diciendo, bueno, pues vamos a repartir los puestos en la mesa. Y que quede muy claro que a nosotros, lo decimos hasta la saciedad, lo de los puestos nos importa bien poco. Aquí el problema es que si no ocupas una serie de puestos, evidentemente lo que terminas es no pudiendo ejercer tu actividad parlamentaria con un mínimo rigor y de acuerdo con la representación que te han dado los españoles. En lo que concierne a Ciudadanos, Lorena Roldán ha dicho esto que vamos a escuchar. Pero nosotros, desde luego, lo que vamos a hacer es pelear para que Ciudadanos sí tenga voz en la mesa del Congreso. José María Espejos sería la persona pues idónea, precisamente por su experiencia dilatada como vicepresidente en la mesa del Parlamento de Cataluña, sobre todo en años tan complicados, sobre todo en días muy complicados como el 6 y el 7 de septiembre, en pleno golpe contra la democracia en Cataluña, donde José María Espejos estuvo defendiendo los derechos y los intereses de todos los catalanes. De esto que dice la señora Roldán se deduce que Ciudadanos está dispuesto a lo que haga falta para que con sus 10 diputados tenga la posidonia, o sea, la pues idónea, que es lo que ha dicho, ¿verdad?, dentro de la mesa. José Ramón García Hernández, desde todos los presentes, el que más mili lleva acumulada en los zapatos pero si este en la espejo moqueta. es posidonia, hay que enviarla al Mar Menor a toda velocidad. Ahí estamos. Porque tiene un problema. José Ramón García Hernández. Acabas escuchando poesía Esto, José Ramón, vamos a ver. O sea, el filibusterismo un poco, ¿no? Bueno, yo creo que es peor que filibusterismo, es lo que intentaba poner sobre la mesa cuando hemos empezado a hablar de los titulares, ¿no? O sea, aquí hay una falseación, un falseamiento, para que no, quiero decirlo de 6 maneras distintas para que los de Ciudadanos puedan entenderlo: falsificación, falseamiento, falsificación, de todo lo que es la voluntad popular. Falseanza. Falseanza, es una mentira en el fondo, que es una, pues efectivamente, aquí ha habido españoles que han votado a Vox legítimamente y ello tiene que tener una relación en todas las instituciones del Estado. Pero es que este mismo argumento lo hemos usado cuando Podemos llegó al Congreso de los Diputados. O sea, que es que no hay ningún argumento en contra. Yo puse los 2 grandes debates que hay en el siglo XVIII y en el siglo XIX en el parlamentarismo británico de por qué los parlamentos son soberanos para poder decidir lo que pase allí dentro, pero que no debe romperse ningún tipo de práctica constitucional. Y cuando tú rompes las prácticas constitucionales, y eso ya me lo habéis oído, que se rompe con la moción de censura, que se rompe con el prolongar los presupuestos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que para mí es más perverso de todo este sistema? Estás cargándote la Constitución. Y quieres hacer culpable de que se carga la Constitución a Vox porque lo dejas fuera y a los 4 millones de personas, 3 millones de personas que han votado a Vox. Para que sean ellos los que digan: esta Constitución no funciona, este Parlamento no funciona, este reglamento de la mesa del Congreso no funciona. Coincido en que es fundamental estar en la mesa del Congreso por una cuestión, pero es que es una cuestión también de equidad democrática. ¿Cómo no va a tener un partido que es la tercera fuerza del Parlamento una iniciativa parlamentaria? ¿Cómo no va a poder ejercer el control? Es que si no, ¿qué tipo de régimen democrático estamos creando? Y eso es lo que a mí me preocupa. Y entonces, cuando al final, entre todas las instituciones, se mueren las instituciones, pues es ese dicho tan castizo, ¿no? Pero hay algo... Disculpa, hay algo más que el tema de la muerte de las instituciones. Es la cuestión del valor simbólico que tiene el cordón sanitario. Es necesario ahora mismo que exista Vox con el valor simbólico que se le está otorgando como, digamos, como la bestia que justifica... Pero que le han dado una funcionalidad al cordón sanitario. Es lo que quiere. Ir a Ciudadanos que le había hecho un cordón sanitario al Partido Socialista, pero el cordón sanitario iba al siroto, es una broma, es posidónico totalmente. Sí, pero lo que estoy, a lo que me estoy refiriendo es que cuando otorgas un valor simbólico a algo, pues tiene una utilidad, efectivamente tiene una funcionalidad. Y entonces siempre puedes, o sea, como el que está apelando a un conjuro, o sea, hablas de Vox, le otorgas toda una serie de atributos negativos que justifican que hagas cualquier cosa. Por ejemplo, sentarte en la mesa con Bildu o sentarte en la mesa con Esquerra Republicana a cargarte el sistema del 78. Entonces, al final, eso se reduce a eso, no a que estén y puedan no estar en la agenda o puedan decidir. Que ese es el detalle pequeño. Que el cordón sanitario... Perdóname, más sobre la falsedumbre. Sí, los periodistas que cubrimos Congreso, lo del cordón sanitario existe desde que el Congreso es Congreso, o sea, de toda la vida. Pero lo que hemos visto en esta última legislatura sí que es verdad que su compañera Macarena denunciaba
Y el PP también lo denunciaba tímidamente, que se les estaba sometiendo, bueno, todas las preguntas que ellos registraban. Se hacía un filtro en aquella mesa en la cual solo dos tenían voz, Partido Socialista y Podemos, se aupaban los unos a los otros y todo lo que se quería discutir por parte de Vox y del Partido Popular se ninguneaba y así funcionaba la mesa del Congreso. Parece ser durante la última legislatura. Ahora, ¿qué pasa? Que desde hace 2 semanas los periodistas nos enterábamos que aún no había gobierno, ni se había mencionado nada, pero ya estaban negociando la mesa del Congreso, con lo cual nos quedamos todos con la boca abierta diciendo, bueno, pero los tiempos no son estos. Quiero decir, bajo mano, sin avisar a nadie, sin anunciar nada, negociando ya puestos, el Partido Popular viéndolas venir, porque tampoco se había enterado, y lo que la última semana habían apalabrado desde Génova era echar a una mano a Ciudadanos porque sabían que Vox tenía 2 puestos asegurados, el Partido Popular también tiene derecho a 3, si no me equivoco, entonces lo que pasaba es que querían aupar a Ciudadanos, querían aupar a Ciudadanos para que tuvieran representación la derecha, claro. ¿Y qué pasa ahora? Que con las negociaciones que según Génova está llevando Teo García Egea, lo que pasa ahora... Teodoro, perdón. Lo que pasa ahora es que no se preveía esta maniobra de la izquierda, que sacaran a Vox. Don Javier Ortega Smith. Bueno, pues que todas estas maniobras me parecen bastante repugnantes, una falta de respeto al Estado de Derecho, a la democracia, y por eso nosotros, entre otras iniciativas, vamos a seguir defendiendo una gran reforma de la ley electoral para que de una vez por todas tenga un principio de proporcionalidad y donde al final la voluntad soberana de los españoles tenga su reflejo en las instituciones. Y, por ejemplo, partidos separatistas que representan un porcentaje mínimo, pues si no alcanzan ese porcentaje a nivel nacional no puedan entrar en la Cámara de Representación de todos los partidos, aparte de intentar su ilegalización, pero sobre todo para que exista una proporcionalidad y no se produzcan las situaciones que hemos vivido desde que se aprobó la Constitución, en la que partidos que tenían 1,5 millones de votos tenían menos representación que los 300.000 de un partido separatista como el PNV. Por tanto, esa sería la verdadera batalla que hay que hacer. No es ahora, que también lo haremos, luchar por una mesa, es luchar por un sistema democrático que tenga una representación real entre la decisión libre de los españoles y las cámaras de representación. Nuria Val quiere meter una última pregunta, que tiene que ser última y brevísima. ¿Cuál es la propuesta que piensa que aterra o la que usted metería primero para hablar en esa mesa? La propuesta que piensa que Vox meterá en esa mesa. ¿O cuál le gustaría meter en esa mesa a usted? Tendrá que decidirlo el grupo, pero así a bote pronto, por ejemplo, esta cuestión de la reforma de la ley electoral. Yo creo que eso es un tema, y la de la financiación de los partidos políticos. Hay que cortarle, es que da igual los números. Hay una cosa que no debemos asumir, hay que cortarle el grifo. Son las 11 horas y 7 minutos y don Javier Ortega Smith querrá irse a dormir.